Hoy continuamos con nuestra serie de lecciones acerca del feminismo evangélico versus la verdad bíblica. Ya hemos entrado al Nuevo Testamento. En las lecciones anteriores estuvimos hablando de los casos que se presentan como argumentos del Antiguo Testamento a favor de ese papel que la mujer hoy está desempeñando en los grupos evangélicos. Con la misma autoridad del hombre en la predicación de la palabra del Señor y en la dirección de la iglesia. Ya hemos visto en la lección anterior el inicio de los casos del Nuevo Testamento. Hoy vamos a mirar otros casos que encontramos en los evangelios y después de los evangelios. Y vamos a empezar con este, el que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, el argumento que se presenta acerca de los que fueron los primeros testigos de la resurrección del Señor. El argumento que se presenta es este. Las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección. Y eso es verdad. Mateo 28 nos lo enseña. Y continúa el argumento diciendo, mostrando su fiabilidad e idoneidad como mensajeras del Señor. Por lo tanto, con seguridad pueden ser pastoras. De los escritos de los promotores y defensores del feminismo evangélico, puedo extraerles lo siguiente. Ida Spencer, en su libro Más allá de la maldición, escribe: estas mismas mujeres fueron elegidas por Jesús para ser los primeros testigos de su resurrección. Jesús quería que las mujeres aprendieran y testificaran ante otros sobre las acciones de Dios en la tierra. Quería que estas mujeres a las que había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritarios. Por eso fueron elegidas para ser las primeras testigos de la resurrección. El argumento es totalmente claro, que por haber sido ellas las primeras que testificaron la resurrección del Señor, la evidencia de ello, y lo he colocado en rojo, es que el Señor quería que estas mujeres a las que había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritarios. O sea, pues, a tener la misma autoridad de liderazgo que los varones. Stanley Grenz, en su libro Las mujeres en la iglesia, dice también al respecto. Los evangelistas coinciden en que las mujeres fueron las primeras en recibir el mandamiento de proclamar el evangelio de la resurrección y que obedecieron este mandamiento. Mateo 28, Marcos 16, Juan capítulo 20. Para los evangelistas, esto significó que en la nueva economía de Dios, hombres y mujeres son testigos creíbles y mensajeros capaces del Señor resucitado. Y sigue diciendo, en la comunidad posterior a la resurrección, las mujeres y los hombres participan en la proclamación de la buena nueva. Este nuevo papel de la mujer constituye un clímax apropiado para lo que se desarrolla a lo largo de la vida de Jesús. Y una última cita de Lee Grady,
J. Lee Grady, en su libro 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres, escribe: debido a prejuicios culturales, los discípulos varones de Cristo no creyeron en el testimonio de las mujeres cuando dieron el asombroso informe sobre la tumba vacía, sobre la tumba abierta. Antes de continuar con la lectura, eso es verdad. Cuando ellas fueron a decirle a los apóstoles que el Señor había resucitado, no les creyeron. Y continúa la lectura. Dice: sin embargo, Jesús se apareció a los 12 y confirmó el testimonio de las mujeres. Y al hacerlo, refutó intencionalmente la idea de que las mujeres no podían ofrecer un testimonio fiel. De hecho, afirmó el ministerio de las mujeres y desafió a sus seguidores masculinos de mente estrecha a hacer lo mismo. Y culmina diciendo: después de su resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No la estaba afirmando como testigo del Evangelio? ¿No fue el propio cristianismo la comisionada tanto para ir como para hablar en su nombre? ¿Por qué entonces negamos a las mujeres la oportunidad de llevar el mismo mensaje? Las citas que acabo de compartirles, hermanos, de estos 3 escritores, es argumentar bajo lo que aprendemos nosotros de que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, que el propósito que todo eso tenía de parte de Dios era elevar a la mujer al mismo nivel de autoridad y de proclamación de la palabra de Dios. Sí, las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Y esta es una maravillosa afirmación de la confiabilidad de las mujeres y su igual dignidad como personas hechas a la imagen de Dios, en contraste con algunas ideas de la cultura del primer siglo. Debemos estar agradecidos a Dios por esta maravillosa afirmación de la confiabilidad de las mujeres como testigos. Mientras que el judaísmo del primer siglo no confiaba en la confiabilidad de las mujeres como testigos en varios tipos de casos legales, Dios decidió que las mujeres serían los primeros testigos del evento más importante de toda la historia. Pero dar testimonio como testigo ocular de un evento histórico no es lo mismo que actuar como maestro o como anciano o pastor en una iglesia. Porque ellas, las mujeres, no desempeñaron ese papel de maestras o de ancianas o de pastoras en el Nuevo Testamento. No debemos hacer que el texto diga más de lo que dice. En este caso, las mujeres corrieron y les dijeron a los discípulos tal como el ángel les había mandado. Mateo 28 dice en el versículo 7: id pronto, le dijeron los ángeles. Perdón, le dijo el ángel: id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Qué le dijo el ángel que hicieran? El ángel no les dijo: vayan y prediquen, vayan y sean maestras, vayan y sean pastoras o ancianas. No, el ángel simplemente les dijo a ellas: id
y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. El texto no dice nada sobre enseñar a la iglesia reunida o gobernar a una iglesia local. Quiero refrescar una de las citas de estos autores en particular. Ida Spencer, en su libro Más allá de la maldición, dice que Dios quería, y lo tengo ahí resaltado en rojo, Dios quería que estas mujeres a las que había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritarios, por el hecho de haber sido ellas las primeras en darse cuenta de la resurrección de nuestro Señor. Mira cómo empieza el párrafo de la señora Aida. Estas mismas mujeres fueron elegidas por Jesús para ser los primeros testigos de su resurrección. Quería que estas mujeres a las que había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritarios. Tengamos presente, hermanos, nosotros no debemos hacer que el texto diga más de lo que dice. El texto no dice nada, vuelvo y repito, sobre enseñar a la iglesia cuando está reunida. El texto no dice nada con respecto a que ellas gobiernen una iglesia local. Estos mismos discípulos del Señor, a quienes ellas fueron a hablarles de la resurrección, no establecieron a estas mujeres como ancianas en las iglesias primitivas. ¿Qué aprendemos nosotros con respecto a lo que sucedió unos días después de la resurrección del Señor? En Hechos 1, antes del día de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. Dice que los apóstoles, la madre del Señor, sus hermanos, que los reunidos eran en total como 120. Habían mujeres también ahí en esa ocasión reunidas en Hechos capítulo 1 antes del día de Pentecostés. Y en esa reunión habló el apóstol Pedro. Habló con respecto a la necesidad de escoger al sucesor de Judas porque se había suicidado. Dice, empezando en el verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué dijo Pedro? Lo dice ahí en la parte final del verso 22. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Las mujeres eran testigos de la resurrección del Señor. Fueron las primeras en verlo resucitado. Esta hubiera sido la ocasión para que una de ellas fuera nombrada en un papel de liderazgo autoritario. ¿Fueron escogidas? ¿Quiénes dijo Pedro que debían ser escogidos? Si nos devolvemos al verso 21 ahí, que ustedes están observando en la pantalla, Pedro dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro dijo hombres, no dijo mujeres.
Si el Señor quería que estas mujeres a las que les había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritario, como lo dice la señora Aida Spencer en su libro Más allá de la maldición, este era el momento propicio para nombrarlas, para escoger a una de ellas como apóstol. Pero Pedro dijo hombres, no dijo mujeres. Ahora, alguien puede decir, hermano Jaime, pero es que el término hombre es un término genérico. Puede incluir al varón y a la mujer. Eso es verdad. Pero el idioma griego es un idioma muy preciso y la palabra hombres, el término hombres que menciona el versículo 21 es de este término griego, aner. Y el diccionario del señor Vine nos dice que aner significa esto. Significa específicamente varón, no empleándose nunca del sexo femenino. Interesantísimo esto, hermanos. El término hombre, cuando es traducido de la palabra griega aner, significa específicamente varón. No se emplea nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, del sexo femenino. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí que de estos hombres uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y eso que en esa ocasión ahí en Hechos capítulo 1 estaban reunidos un gran número de discípulos, dice que eran como 120 y habían mujeres, no se escogió una mujer para ser el reemplazo de Judas. Y eso pues que los argumentos de estos promotores del feminismo evangélico colocan a las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección como que formaban parte de un plan del Señor, el cual quería que estas mujeres a las que le había enseñado pasaran a ocupar puestos de liderazgo autoritarios. Aprendamos, hermanos, recordemos siempre, no debemos hacer que el texto diga más de lo que dice. Fue una bendición que estas mujeres hubiesen sido las primeras en un error, es torcer las escrituras, usarlas como argumento para justificar el feminismo evangélico en el mundo de hoy.